Vamos a plantear un problema, precisamente el problema de la leyenda de Arquímedes. Se dice que, bueno, en la antigua Grecia reinaba el llamado rey Hierón II, era Siracusa la ciudad. Y bueno, este rey había encargado a un orfebre, que era una persona encargada de hacer joyas, que le hiciera una corona. Y el rey pedía que la corona fuera completamente de oro. Entonces le dio un lingote de oro puro al orfebre y bueno, le comentó que le construyera una corona. El orfebre le dio la corona y el rey comprobó que la corona que le había dado pesaba exactamente lo mismo que el lingote de oro que le había dado. Sin embargo, bueno, sospechaba que este orfebre había cambiado parte del oro por otro metal parecido pero más barato, por ejemplo plata. Entonces, como Arquímedes era un científico renombrado en ese tiempo, le pidió que diseñara una forma para comprobar que esa corona era exactamente de oro. Y le pidió que fuera un experimento que no destruyera la corona. Entonces, bueno, se dice que Arquímedes se fue con el problema, pasó semanas sin poderlo resolver. Se dice que él se encontraba bañando y al meterse a la tina observó que su cuerpo desplazaba el agua. Entonces, bueno, ahí le surgieron algunas ideas, como que precisamente el agua es desplazada porque es un líquido incompresible y el volumen desplazado de agua es exactamente igual al volumen del cuerpo que está sumergido. Entonces, bueno, de ahí se le ocurrió que podía pesar la corona primero en el aire y que podía pesar la corona sumergida. Entonces, con esto, habiendo enunciado su principio, sabe que la fuerza de flotación que ejerce el agua, bueno, sería igual al peso del fluido que desplaza la corona. Y con esto podría calcular la densidad. Ya conocían en la antigua Grecia la propiedad densidad. Entonces investigó la densidad del oro, que era esta, es 19.300 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, ellos no tenían balanzas analíticas, simplemente pesaban con una balanza de platos. Y bueno, pesó la corona sumergida, pesó la corona sin sumergir. Sin sumergir determinó que la corona pesó 3.2 kilogramos fuerza en el aire y sumergida determinó que la corona pesó 2.95 kilogramos fuerza. Con estos datos, él fue capaz de determinar la densidad de la corona. Y bueno, vamos a ver si la densidad que nos da sería igual a la del oro o sería menor. Esa es la llamada leyenda de Arquímedes. Se dice que comprobó que no estaba hecha de oro completamente, que la densidad era menor, a pesar de que pesaba lo mismo la corona, el orfebre había cambiado parte del metal por otro metal más blando o más ligero y mucho más barato. Bueno, vamos a plantearlo. Las mediciones que hizo Arquímedes fueron estas. Primero, bueno, aquí voy a dibujar una balanza. Pesó la corona en el aire. El peso de la corona en el aire era de 3.2, son kilogramos fuerza. O bien 31.4 newton. La pesó en el aire, luego la pesó en el agua. Sumergió el otro extremo de la balanza en agua. Igual, bueno, tuvo que remover pesos del otro lado para igualarla, porque en el agua la corona pesa menos. Entonces el peso en el agua ya sumergido es 2.95 kilogramos fuerza, o el equivalente a 28.9 newton. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Sabemos que
La diferencia entre estas dos debería ser la fuerza de flotación. Lo único que cambia es que sumerge la corona en el agua, entonces el agua hace un empuje ascendente sobre la corona. Yo puedo afirmar que la fuerza de flotación es el peso de la corona en el aire menos el peso de la corona en el agua. Es la otra fuerza. Y bueno, si restan esto, 3.2 menos 2.95 les da la fuerza de flotación. Ajá. Creo que... Esperen, creo que tengo un error. No es 3.2. Debe ser 32. Ah, no, sí está bien, está en Newton. ¿Lo puedo restar en Newton o lo puedo restar en kilogramo fuerza? Vamos a restarlo en Newton. 31.4 menos 28.9. Esos son Newton. Y me daría 2.5. Esa es la fuerza de flotación que imprime el agua sobre la corona. A su vez yo sé que esa fuerza de flotación equivale al peso desplazado del fluido. El peso desplazado del agua sería la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Esto es la masa del agua por la gravedad también, por el volumen de agua desplazado. Es la ecuación que acabamos de plantear atrás, es esta. Fuerza de flotación es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Y bueno, de aquí que conozco fuerza de flotación, conozco densidad, conozco gravedad. No conozco el volumen. El volumen aquí es del agua, pero como es incompresible, este mismo volumen, si yo lo despejo, equivaldría al volumen de la corona. Yo busco densidad, que es masa entre volumen. Necesitaría también masa. Entonces de aquí, si despejo ese volumen, me queda fuerza de flotación entre densidad del agua por aceleración de la gravedad. Y bueno, sería 2.5 Newton. Entre densidad del agua la vamos a tomar como 1000 kilogramos por metro cúbico. Y voy a tomar 9.81 metros dividido por segundo cuadrado. Ese va a ser el volumen que tenga la corona. Sí. Metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen. Es 2.54 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Es el volumen que se desplazó de agua. Y bueno, ese sería el volumen de la corona también. Este principio lo pueden aplicar para medir el volumen de un objeto que tenga una forma irregular, por ejemplo. Y es relativamente sencillo. Pueden tomar una probeta, llenarla de agua y dejar caer, por ejemplo, una canica. Esa canica va a desplazar un volumen que hace que el agua o el nivel del agua se vaya para arriba. Vamos a guardar ese dato. El volumen es 2.54
por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el volumen de la corona, que también es el volumen desplazado de agua. Me falta la masa, yo necesito densidad de la corona. ¿Cómo calculo la masa? Hay varios. En el aire. Entonces lo que podemos hacer es lo que sería el peso es igual a la masa por la gravedad. Ajá, es correcto. Lo más fácil es tomar el peso en el aire, ese es el peso que tiene la corona. Y si es la masa de la corona por la aceleración de la gravedad. De ahí tomo la masa. Entonces sí, este es el peso normal que medimos en la atmósfera. Entonces de ahí hay que despejar masa. Masa sería peso de la corona en el aire entre la aceleración de la gravedad. El peso lo puedo tomar en newton o kilogramo fuerza. Voy a tomar newton, 31.4 newton entre 9.81 metros por segundo cuadrado. Ajá. Esto les debe dar en kilogramos directamente. Sí, es 3.2. ¿Es lo mismo que kilogramo fuerza? Sí, de hecho. Ajá, es el peso que ejerce un kilogramo. Sí, por definición de la unidad de kilogramo fuerza no sería necesario el cálculo. Esta unidad es el peso que ejerce un kilogramo de masa. Y bueno, ya tengo entonces masa y volumen. Simplemente la densidad de la corona va a ser la masa, esos 3.2 kilogramos, entre el volumen 2.54 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Eso les va a dar kilogramo entre metro cúbico. Y bueno, lo que hizo Arquímedes fue comparar este cálculo con la densidad del oro. Si la densidad era igual a la calculada, era efectivamente de oro. Y bueno, resultó que le dio mucho menos, por lo que se dice, esto finalmente, bueno, es una leyenda, se dice que el orfebre quería o había robado parte del oro. Bueno, eso les debe dar... Punto 4. Entonces, efectivamente, la densidad de la corona es menor a la densidad del oro. La densidad del oro es 19.000. Les di 19.300 kilogramos por metro cúbico. Entonces la conclusión de esto es que la corona no es oro puro, es falsa o es una mezcla con otro metal. La densidad de la plata, que bueno, es el otro metal que se puede alear fácilmente con el cloro, ronda 9.000, 10.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces lo más seguro es que se haya aleado con plata para disminuir la cantidad de oro y hacerlo imperceptible. Aunque bueno, realmente en la actualidad en joyería no se usa oro puro. El oro puro es blando. Por ejemplo, el oro de mayor denominación es el de 24 quilates, que tiene 99.5 más o menos por ciento de oro. Y el resto es plata. De ahí el de 18 quilates tiene como 75% peso de oro. Y de ahí para abajo. Pero sí, el oro casi puro tendría 99.5% oro. Debería aún así de rondar el valor de densidad del oro. Casi 19.000. Bueno, aquí como dato adicional en metalurgia,
La densidad de una aleación es un promedio ponderado, es la sumatoria de la fracción masa de cada componente por la densidad de cada componente. Si yo tengo una mezcla de una aleación oro-plata, por ejemplo, digamos 10% oro o 10% plata, sería 0.1 por la densidad de la plata, más 0.9, que sería fracción en masa del oro, por la densidad del oro. En general, la densidad de una aleación se pondera con la fracción masa. Es la sumatoria de la fracción masa por la densidad de cada componente. Entonces sí, a pesar de que haya usado oro aleado de 24 quilates, que debería ser como 95% oro, la densidad no debería de bajar tanto. Incluso con esto más o menos podríamos saber qué porcentaje tiene del otro metal. Y bueno, ese es el llamado problema de Arquímedes. Se dice, no está comprobado, que de ahí proviene una famosa frase de Arquímedes, que cuando estaba bañándose en su tina y le llegó esta epifanía de su principio, del principio de los fluidos, se dice que corrió hacia el castillo del rey gritando Eureka. Eureka significa lo tengo en griego, algo así, o lo conseguí, pero se dice que corrió desnudo. No se sabe realmente, pero es como tipo lo que se menciona con Newton y la manzana, que estaba Newton sentado bajo un árbol y le cae una manzana en la cabeza, y eso también le dio una epifanía sobre la gravedad. Bueno, ese sería entonces el problema que resolvió Arquímedes.